Hola, buenas. Pues nada, os presento aquí el papel de los hongos en la biosfera. Ya vimos antes de irnos en la segunda evaluación, antes de irnos de confinamiento, algo maravilloso. Pues estuvimos viendo los hongos y ahora vamos a ver su papel en la biosfera, porque son importantes. Luego vamos a ver los protoctistas, ¿vale? Que son los protozoos y las algas, y luego cuál es el papel de ellos en la biosfera, ¿vale? Y luego pasaremos al tema 9 de las plantas. Mientras vamos desarrollando todo esto, vamos a ir resolviendo los ejercicios, ¿vale? Bien, empecemos. Bien, la mayoría de los hongos proporcionan grandes beneficios para la mayoría de los ecosistemas y para la vida de las personas. ¿Vale? También, como muchos otros organismos, los hongos microscópicos producen enfermedades, ¿vale? O sea que tienen beneficios, son muy importantes, pero también, bueno, pues producen enfermedades. Eh, vamos a caracterizar, eh, vamos a caracterizar los hongos según sus determinadas características y modos de vida. ¿Vale? Los hongos cumplen un papel vital en nuestro planeta, ya que son biodegradadores de la materia orgánica, ¿vale? De la materia orgánica. ¿Sí? Esto permite que los restos orgánicos de compuestos sencillos puedan ser utilizados por las plantas, ¿vale? Entonces, la materia orgánica compleja, ¿vale? Pues los hongos son capaces de cortarla muy pequeña, formar sales, minerales que puedan ser absorbidas por las plantas, ¿vale? Cuando se asocia un hongo con una alga, ¿vale? Pues forman un líquen. Esto es algo muy importante. ¿Qué son los líquenes? La unión de hongo y alga, ¿vale? Intervienen en la formación de suelo, son indicadores de la pureza ambiental, de los ecosistemas, principalmente de los bosques. Eso quiere decir que los líquenes, cuando vemos líquenes en las superficies, en las cortezas de los árboles, en las rocas, quiere decir que no hay contaminación atmosférica, o sea que el aire que rodea ese líquen no tiene contaminantes. ¿Vale? A veces que se asocia a las raíces, a algunos, no todos, y a las raíces de las plantas y consiguen fijar el nitrógeno de la atmósfera. Como sabéis, el nitrógeno, nosotros estamos respirando constantemente oxígeno. De cada bocanada de aire que respiramos, hay un 72% aproximadamente que es nitrógeno, ¿vale? Entonces ese nitrógeno es muy importante para las plantas. ¿Y cómo pasa de la atmósfera a las plantas? Pues gracias a los hongos, ¿vale? Que viven en las raíces. También son muy apreciados en la gastronomía, ¿verdad? La trufa, ¿vale? La trufa negra, tuber melanosporum, ¿vale? Melano significa que es negra, morena, ¿vale? Como los melanocitos que nos ponen morenos. Y sporum porque tiene como poros, ¿no? Vale. O una esponja parecido así, ¿no? Y luego están destacando en la gastronomía, también tenemos trufas, níscalos, boletus, champiñones, ¿vale? Y luego tenemos las levaduras. Las levaduras son hongos, ¿vale? Que se utilizan, por ejemplo, para hacer el pan o los bollos. Y en el ámbito de la salud, el más importante, ¿vale? Son la penicilina y en general los antibióticos, ¿vale? Y aquí, cuidado, los antibióticos solo matan a las bacterias. Son los hongos, ¿vale? Que es un reino, el reino de los hongos, genera antibióticos que matan a las bacterias, ¿vale? Los procariotas. Pro significa que son muy antiguos, los procariotas. ¿Sí? Esas bacterias son matadas por los antibióticos que generan los hongos. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, aquí son biodegradadores. Entonces la materia orgánica se la comen los hongos y las bacterias también. Entonces, ¿cómo consiguen los hongos poder coger para todo, para ellas únicamente la comida? ¿Vale? O la naranja que se pone verde, ¿no? Que sale ese hongo penicillium.
pues son tanto antibióticos y entonces las bacterias ya no pueden acceder a esa comida, a esa materia orgánica y se la comen solo los hongos, ¿vale? Y en el hongo que genera la penicilina, que es el antibiótico más importante y más fuerte que tenemos, pues lo forma el hongo penicilio. Aquí nos cuenta un poco las diferencias entre el hongo y las células del alga, ¿vale? Veis que las células del alga están en la parte de arriba, donde le da la luz, donde puede hacer la fotosíntesis, y por debajo está el hongo disolviendo la roca o disolviendo esa corteza, de donde extrae esas sales, esas materia orgánica y demás para luego convertirla en sales y se las da al alga. Y el alga también gracias a la luz y gracias al CO2 y gracias a las sales minerales que le proporciona el hongo, pues consigue formar materia orgánica y esa materia orgánica pues también se distribuye hacia el hongo y el hongo sale beneficiado, ¿vale? De que haya alga. Entonces hay una relación de dependencia y de ayuda, ¿vale? Se ayudan unos a otros, ¿vale? Y esa relación se llama asociación simbiótica, ¿vale? La relación simbiótica. Ambos organismos están íntimamente relacionados entre sí y obtienen un beneficio mutuo. El cuerpo principal del líquen está formado por el hongo. Y sus hifas se disponen, ¿vale? Os acordamos del trimestre pasado, a modo de red. Y luego, gracias a el alga, gracias a la fotosíntesis y las sustancias que utiliza el hongo para alimentarse, el hongo, una vez, a su vez, proporciona el agua y materia inorgánica necesaria para que el alga pueda realizar la fotosíntesis. Viven en lugares inhóspitos, ¿vale? Sobre rocas, tejados, troncos, árboles, y al crecer sobre la roca desnuda provocan pequeñas grietas, van disolviendo esa roca de donde salen esos sales le da el hongo al alga, ¿vale? ¿Vale? Como hemos dicho, indicadores de contaminación, ¿vale? Y cuando no hay líquenes, ¿qué vemos? Porque hay contaminación, nos fijamos, ¿vale? Y también son muy importantes, también los líquenes, hay ciertos líquenes que producen antibióticos, pigmentos y colorantes alimenticios, ¿vale? ¿Por qué no es fácil ver? Esta es una pregunta muy importante. ¿Es fácil encontrar líquenes en las ciudades? ¿Por qué? Pues porque hay contaminación de los coches, de los camiones, de los autobuses, por eso hay que ir en metro, transporte público, en bici. ¿Vale? Muy bien. El siguiente nos dice enfermedades asociadas a los hongos, ¿vale? Los hongos generan alergias, intoxicaciones por consumo de setas, infecciones o micosis, ¿vale? El género Trichophyton, ¿vale? Esta es la Amanita phalloides. Es fácil de reconocer, pero produce intoxicaciones mortales, ¿vale? Entonces te producen una toxina. Mm, ¿Vale? Esto produce picor. Bueno, está en concreto, el tricopitón no te mata, pero sí la manita faloides, ¿no? Que es esta de aquí. Intoxicaciones por consumo de setas. Otra cosa es. Ah, bueno, y que hay veces que los hongos los cogemos en las piscinas, ¿vale? O porque el bañador no está seco, o nos intercambiamos las toallas, ¿vale? Es muy importante mantener una buena higiene. ¿Vale? Los hongos y las esporas, que es la manera de producirse por esta zona de aquí, sueltas unas esporas por esta zona y esas esporas producen determinadas alergias, ¿no? Dice, bueno, como en España cada vez llueve menos, hay menos setas y por tanto sube su precio y al final pues solo la gente con mucho dinero puede acceder a las setas. Y luego, ¿qué pasa? Pues que como son tan preciadas, mucha gente va al campo y las coge mal. Entonces hay una manera de cogerlas adecuadamente para que el año siguiente puedan volverse a reproducir.
A la hora de coger setas, lo primero que hay que tener en cuenta es ir acompañado de una persona experta en esta actividad. Así se evita confundir las setas comestibles con otras venenosas. Los hongos que forman setas son descomponedores de materia orgánica. Por este motivo se encuentran sobre todo en lugares donde esta es abundante, como en bosques de árboles de hoja caduca o de mucho matorral. Mediante un cuchillo se extrae toda la seta, ¿vale? Se corta el tallo para identificarla. Si se corta el pie, ¿vale? Que es el tallo, ese hongo puede seguir vivo, ¿vale? Puede volver a desarrollarse. Se deposita una cesta de mimbre para que las esporas caigan en el suelo del bosque y se desarrollen nuevos hongos. Es importante recoger solo la cantidad de setas que se vaya a consumir para que su recogida no provoque una desaparición de setas de la zona, ¿no? Dice, ¿por qué se debe cortar y no arrancar las setas? Pues para permitir que se pueda desarrollar otra vez el cuerpo fructífero, ¿vale? Que es la seta, ¿vale? Porque el cuerpo fructífero es la manera que tiene el hongo de poder reproducir sus esporas. Si la arrancamos, no puede volver a desarrollar el cuerpo fructífero, ¿vale? Bueno, vamos a ver, ¿qué función ecológica llevan a cabo los hongos saprófitos? ¿Vale? Los hongos saprófitos lo que hacen es consumir la materia orgánica. ¿Qué consecuencia? Porque hay otros hongos, como por ejemplo el que genera la micosis, ¿vale? Que son parásitos y comen la piel. Entonces se pueden introducir en nuestra piel, ¿vale? Estos no son saprófitos. Los saprófitos es solo la materia orgánica que está en descomposición. ¿Qué cosa tendrá su desaparición? Porque se acumulará la basura y por tanto no habrá posibilidad de que las plantas puedan acceder a nutrientes. Las plantas solo pueden acceder a nutrientes porque ha habido previamente hongos y bacterias que han transformado esa materia orgánica compleja en unas sustancias más pequeñitas que llamamos sales y que pueden absorber las plantas. Bueno, os lo digo aquí, las levaduras lo que hacen es generar, ¿vale? Las levaduras lo que hacen es consumen parte de la harina, ¿vale? En el caso del pan, y generan unas pompas de CO2, ¿vale? Por eso se coge un volumen el bollo, coge un volumen porque generan esas pompas de CO2 y entonces es esponjoso el pan y demás, ¿vale? ¿Cómo podrías evitar alergias? ¿Vale? Pues manteniendo un entorno limpio, ¿verdad? E intoxicaciones, pues cogiendo un libro, yendo con un experto que ya sepa identificar correctamente las setas, ¿vale? Bueno, pasamos al punto 3, muy bien, estáis haciéndolo muy bien, chicos y chicas. Vamos a pasar a los protozoos, ¿vale? Dejamos los hongos y ahora el reino de los hongos y nos centramos en los protozoos, los protoctistas. No confundir con procariotas. Protoctistas son protozoos y algas que son eucariotas, tienen núcleo protegiendo ese material genético. Y los procariotas o las bacterias no tienen ese núcleo, el material genético está libre en el citoplasma, ¿vale? Esa es la principal diferencia, ¿vale? Muy bien. Y entonces tenemos los protozoos, forma y tamaño. Sí, bueno, son unicelulares, forma y tamaño, la nutrición, son heterótrofos, ¿vale? Son redondos, alargados o semilunares, ¿vale? Todos ellos de tamaño microscópico. Son muy, muy pequeños. Los protozoos son muchísimo más grandes que las bacterias, muchísimo más grandes, ¿vale? Y ya no digamos de los virus. Bien, nutrición, son heterótrofos. Pueden alimentarse de microorganismos como bacterias. Se comen bacterias, las bacterias son muy pequeñitas y el protozoo se come esas bacterias. O se puede alimentar de otras algas o de otros protozoos, ¿vale? O bien de restos de materia orgánica que también pueden ser descomponedores.
Modos de vida suelen ser de vida libre, o sea, ¿qué quiere decir? Que no forman colonias, no forman tejidos, nada. Viven en ambientes húmedos, acuáticos, ¿vale? O también terrestres. De agua salada o agua dulce, o sea, ubicuos. Ubicuo quiere decir que están en cualquier sitio. Hay protozoos que viven en el interior de otros organismos. Algunos producen beneficios y otros enfermedades. Se dice entonces que son parásitos. ¿Y cómo se llamaba cuando la relación de beneficio mutuo entre el organismo que en su interior tiene protozoos y el protozoo que también se ve beneficiado de estar dentro de ese organismo? Pues se llama una relación simbiótica, como la de los líquenes, ¿vale? Asociación simbiótica. Pero sin embargo aquí estamos viendo que pueden ser parásitos, ¿vale? O sea, se meten dentro del organismo y causan una enfermedad. Se reproducen por bipartición, ¿vale? Se dividen en dos y ya está, ¿vale? No tienen reproducción sexual. Y luego, ¿cómo se mueven? Pues tienen flagelos, cilios o pseudópodos. Pseudópodos son formas que tiene la célula que parece que permite irse moviendo, ¿vale? O hay de vida sésil, o sea que están fijos en una zona concreta, a un sustrato, ¿vale? Aquí tenemos un protozoo con flagelo, un protozoo con cilio, los pseudópodos, vemos que forman así unas patitas, ¿vale? Y aquí los flagelos obviamente sirven en medio acuoso, ¿vale? Y los cilios también permiten moverse en medio acuoso, ¿vale? Los pseudópodos y luego los protozoos sésiles, ¿vale? Que viven pegados al sustrato. Y luego pues vemos que tienen un pedúnculo, ¿vale? Y esta zona de aquí que permite que puedan recoger según lo que está pasando por ahí, pues lo cogen y se lo comen, ¿vale? Normalmente todos viven en entornos con mucha humedad. Estos, los protozoos, en entornos con mucha agua, ¿vale? En medios terrestres muy húmedos, ¿lo veis? Muy húmedos, medios terrestres muy húmedos. ¿Vale? Los protozoos, ¿vale? Los protozoos se clasifican en 4 grandes tipos. Los flagelados, lo ponemos aquí, flagelados, ciliados, rizópodos y esporozoos, ¿vale? Aquí tenemos el plancton, ¿vale? Y el tripanosoma, que es una... bueno, genera una enfermedad, ¿vale? Tienen unos flagelos, parte del plancton tienen esta forma, esto es lo que se comen las ballenas, perdón. Filtran, tienen en vez de dientes, tienen unas fibrillas filtradoras, entonces cogen una bocanada de agua, ¿vale? Y por las barbas que se dice de las ballenas, empujan el agua hacia afuera, ¿vale? Y se queda el plancton filtrado en el interior, entonces ya se lo puede tragar y se lo puede comer, ¿vale? La mayoría son los ciliados, la mayoría son microorganismos que habitan en medio acuático. Unos son móviles, como el paramecio, ¿vale? Que lo vemos aquí en la fotografía B, y que utiliza los cilios para desplazarse, y otros son sésiles como la vorticela, ¿vale? El C, para alimentarse. Luego, los rizópodos son protozoos muy sencillos que se mueven y capturan alimento mediante pseudópodos. Lo veis ahí, ¿vale? Que se va moviendo, ¿vale? Y en ese grupo son las amebas. La mayoría de los rizópodos pertenecen al grupo de las amebas. Las amebas pueden ser protozoos de vida libre acuáticos, tanto de agua salada como de agua dulce. Pueden vivir en el cuerpo humano sin causar ningún perjuicio o ser parásitos y producir enfermedades, ¿vale? Dentro de las amebas hay muchos tipos. Y luego los esporozoos constituyen el único grupo en el que todos los miembros, al ser parásitos, carecen de estructuras locomotoras, son microorganismos muy simples que infectan a otro tipo de animales, como por ejemplo el Plasmodium. Los esporozoos deben su nombre a muchas especies y desarrollan formas de resistencia o esporas, ¿vale? Cuando se seca el medio, ya no hay agua, no hay alimento, no pueden infectar, se forman una bolita y es una espora hasta que esa espora puede estar años hasta que de repente encuentra un terreno con agua
y entonces pues se puede desarrollar o infectar, ¿vale? ¿Qué quiere decir que son eucariotas? ¿Vale? Los protoctistas que tienen núcleo. Tienen un núcleo que protege el material genético, ¿vale? Y son muchísimo más grandes que las bacterias, que los procariotas, ¿vale? Los protoctistas son eucariotas. Y que tienen, los eucariotas tienen unos orgánulos que le permiten hacer determinadas funciones, como la mitocondria, ¿os acordáis? ¿Qué características celulares tienen los protozoos? ¿En qué se diferencian de las bacterias? Características celulares que tienen los protozoos. Reproducción, nada. Bueno, aquí no nos lo comenta muy en concreto, ¿vale? Pero, ¿qué característica principal? Pues que voy a ver si puedo escribirlo aquí, ¿vale? Aquí. Venga, vamos a ver. Los protozoos tienen núcleo celular para proteger el material genético. Las bacterias son muchísimo más pequeñas y no tienen núcleo. Eso es lo más importante. Y luego, pues además tienen orgánulos, ¿vale? Los protozoos tienen orgánulos, las bacterias no tienen orgánulos, ¿vale? Los procariotas, ¿vale? O las células procariotas no tienen orgánulos, ¿vale? Perfecto. Y luego hacen la relación de diferentes modos de vida que pueden tener los protozoos, poniendo un ejemplo de cada uno y especificando al grupo que pertenecen. Modos de vida. Bueno, pues aquí quiere decir que si son flagelados tienen vida libre, ¿vale? Y tenemos el plancton o el trypanosoma. Estos de aquí, los ciliados, pues hay el paramecio, que es este, que son ciliados, que resulta que tiene vida libre, ¿vale? Pero sin embargo, la vorticela son sésiles, están pegados a un sustrato. Los rizópodos, ¿vale? Que tienen pseudópodos para moverse, aquí lo pone, como la ameba, también son de vida libre y pueden algunos ser parásitos. Aquí también unos son parásitos, los plancton no son parásitos. Y el plasmodium, los esporozoos, que aquí necesariamente todos los esporozoos son parásitos, ¿vale? Y también son de vida libre y necesitan infectar otras células, ¿vale? Otros organismos para poder reproducirse, ¿no? Perdón, no para reproducirse, pero también para las dos cosas, poder reproducirse y poder comer, pero lo primero que buscan es comer y como tienen comida dicen, vale, pues aquí ya me divido y me voy reproduciendo, ¿vale? Bien, bien, bien. Bueno, ya hemos hecho la 14. Bien, nos dice, los reinos protoctistas, las algas, ¿vale? Las algas son también un grupo muy diverso de protoctistas. Seguimos ya hablando de protoctistas. Forman parte formada por células eucariotas, también como todos los protoctistas, parecidas a las vegetales, cubiertas por lo general por una pared celular, ¿vale? Una pared celular que eso es lo que de celulosa o de cualquier otra sustancia, la de la celulosa es donde se obtiene el papel, ¿verdad? Bien, vamos a ver las distintas características e identificar los principales grupos. Bien, los principales, bueno, perdón, terminamos. Las principales características son eucariotas, porque tienen núcleo, tienen pared celular,
tienen un citoplasma con orgánulos como los cloroplastos. ¿Vale? Las algas pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. O sea, no tienen por qué ser de vida libre, como las unicelulares. Pueden ser pluricelulares formando estructuras. Bien, tenemos las diatomeas, ¿vale? Y luego tenemos otras algas unicelulares que forman colonias. Y luego están las pluricelulares. Presentan la misma apariencia y desempeñan las mismas funciones, por lo que no forman verdaderos tejidos. No forman verdaderos tejidos. ¿Vale? Se agrupan, pero no es que una diga, venga, yo soy la que alcanza el alimento. Bueno, en el caso de las algas no cogen ningún alimento, hacen la fotosíntesis, ¿vale? Pero se pueden adherir a un sustrato. No, no. Aquí todas realizan la misma función, ¿vale? No hay tejidos. Y luego tenemos también las dos de vida libre, o sea, las que son unicelulares, que son las diatomeas. Diatomeas es que tienen unas estructuras que parece que están divididas en dos, ¿vale? Por eso se llaman diatomeas, ¿vale? Como en dos partes. Y tienen formas muy diversas, ¿vale? Y luego tenemos las colonias Volvox, ¿vale? Que son unicelulares, pero pueden formar colonias. Y en las que cada una de las células que las integran es capaz de realizar todas las funciones vitales como un ser vivo independiente. ¿Vale? Entonces, pueden ser unicelulares y luego se pueden agrupar, pero cada una es independiente, realiza sus propias características, ¿vale? Esto es un ejemplo muy claro cómo se consigue avanzar, pues cuando nos unimos, como se diga, cuando somos solidarios. Nosotros somos como un superorganismo. Entonces, si trabajamos juntos entre todas las personas, entre todos los países, pues entonces conseguiremos avanzar hacia un futuro mucho mejor, ¿vale? Y sin embargo, vemos ejemplos de los organismos unicelulares que no consiguen formar estructuras, no hay tejidos, si no hay tejidos no hay órganos, y no es posible aumentar de tamaño o ser más eficientes, ¿vale? O perdurar más en el tiempo. Sin embargo, los organismos pluricelulares con tejidos, órganos y demás son células que se coordinan, trabajan juntas de manera solidaria. Bueno, ¿cuáles son las características de estas algas? Podemos hablar de la forma y tamaño, de la nutrición, de la reproducción y de la locomoción, ¿vale? Esas cuatro. Forma y tamaño, nutrición, reproducción y locomoción. La forma y tamaño son microscópicas, ¿vale? Y son unicelulares. Y hay pluricelulares, ¿vale? Como, por ejemplo, esto de aquí, ¿vale? Que forman pequeños filamentos, son como tallos. Pero cada una es independiente y realiza sus funciones de manera independiente. Pueden llegar a medir hasta 100 metros. La nutrición. Son autótrofos, que quiere decir que realizan la fotosíntesis gracias a el CO2 que absorben, la luz ultravioleta y sales minerales. ¿Vale? ¿Y cómo lo consiguen? Teniendo la clorofila en un órgano que seguro que ya sabéis que es el cloroplasto, ¿vale? Que lo vemos aquí, cloroplasto. Y otros pigmentos fotosintéticos, ¿vale? Dentro del cloroplasto puede haber otros pigmentos. No tiene que haber solo exclusivamente clorofila, puede haber otros, ¿vale? ¿Vale? Para fabricar materia orgánica, ¿sí? Con la fotosíntesis se fabrica materia orgánica a partir de sales minerales. Y esa materia orgánica es de la que luego se alimenta la propia célula, ¿verdad? La reproducción puede ser sexual y asexual. La sexual por bipartición o por fragmentación, ¿vale? Y luego la locomoción, pues la mayoría son unicelulares, flotan en el agua, ¿sí? Como el plancton, por las corrientes se van moviendo. Se puede ver por flagelos
Y luego las algas de mayor tamaño, que son sésiles, ¿vale? Y que se fijan a un estrato, o puede ser un sustrato al suelo, ¿vale? Tiene que llegar la luz, luego no puede ser un agua muy profunda, ¿vale? Entonces eso es lo que vemos en mares y lagos. Bueno, ¿cómo se clasifican las algas? Pues tenemos algas verdes, algas pardas y algas rojas, ¿vale? Las algas verdes en zonas poco profundas del mar, ¿vale? Poco profundas del mar. Esto es muy importante porque había una pregunta que algunos habéis hecho mal, ¿vale? Y ven fijadas al fondo, ¿vale? Todas las algas pardas son marinas y ven fijadas al fondo, ¿vale? Pueden estar a bastante profundidad. Y también estas están fijadas al fondo, pero a escasa profundidad, ¿vale? Entonces, a las que más profundidad pueden llegar es las pardas. Las pardas pueden estar a mucha profundidad. Luego estarían las rojas y las que más arriba tienen que estar son las verdes, ¿vale? Bueno, pues el pigmento que tienen los cloroplastos es clorofila, ¿vale? Aquí tienen otro tipo de coloración marrón, ¿vale? Tienen unos pigmentos amarillentos, ¿vale? Y aquí tienen unos pigmentos rojizos, aparte de la clorofila. Todas tienen clorofila, pero estas tienen también otro tipo de pigmentos y este es otro. ¿Vale? Vamos a ver. Las algas verdes pueden ser unicelulares. Perdón, pueden ser unicelulares, a veces flageladas o pueden ser pluricelulares. ¿Vale? Y presentan distintos tamaños o formas. En agua dulces continentales. ¿Vale? Casi todas. En aguas dulces continentales. ¿Qué quiere decir? En los ríos, básicamente, ¿no? También se pueden, si hay árboles, por ejemplo, en un río cercano, pues también se puede generar esa babilla, a veces que se genera esa babilla verdosa, ese moco verdoso, o en las rocas, ¿vale? Estas están a más profundidad, luego tienen un color beige marrón, tienen un gran tamaño, pueden alcanzar un gran tamaño y son pluricelulares. ¿Vale? Esta es la que vemos en el mar, que tiene unos flotadores, que la vemos luego en la superficie o en el suelo, ¿vale? Algunas flotan, lo vemos, porque presentan vesículas, ¿vale? Llenas de aire, que son esos flotadores. Estas también son aguas pluricelulares, que son de tamaño variables, ¿sí? Entonces, también pueden ser variables, o unicelulares, o pluricelulares, ¿vale? A veces flageladas, que tienen como flagelillos para moverse. Estas sí que las marrones son muy grandes y luego las rojas también pueden ser de muchos tamaños. También son marinas, ¿vale? Aquí también son marinas, que no lo he puesto. Y pueden ser, y se encuentran fijadas al fondo a escasa profundidad, aunque también se pueden encontrar a grandes profundidades, ¿vale? A grandes profundidades, donde son las únicas algas que habitan, ¿vale? Luego puede haber ambas, ¿sí? Vamos a ver una gráfica de gráfica profundidades algas, ¿no? Vamos a ver una imagen. Entonces vamos a ver... Venga, algas rojas, vamos a poner algas pardas, rojas, verdes. A ver qué sale. Bueno, parece que a lo mejor este puede ser interesante, ¿no? Vamos a buscar aquí en ajustes, una que sea grande. En herramienta, grande. Esta parece grande.
Mira, muy bien. Aquí vemos algas rojas, pardas y luego las verdes, ¿vale? Que pueden estar a mucha altitud, ¿vale? Entonces, bien, algas rojas. Algas rojas, pardas y verdes, eso es. ¿A qué diferencia algas de los protozoos y de las plantas? ¿Vale? De los protozoos. ¿Qué diferencia hay entre estas algas y los protozoos? Bueno, voy a ver si puedo copiar esta foto aquí. No sé si... Modos de vida. Modos de vida, ¿vale? Y aquí, a lo mejor puedo pegar la foto. No, no puedo. Bueno, pues vamos a poner verdes, algas verdes a poca profundidad. Luego estarían las algas pardas y luego las algas rojas a mucha profundidad, ¿vale? Bueno, ¿qué características celulares tienen los protozoos? Los protozoos... Uy, ¿qué ha pasado? Sí, esto no va aquí. Ah, sí, en los fondos oceánicos, aquí era. Algas verdes a poca profundidad. Algas pardas y luego las algas rojas a mucha profundidad. ¿Vale? Profundidad, a mucha profundidad. Bueno, ¿por qué las algas verdes se llaman de este modo? ¿Vale? Pues porque tienen básicamente clorofila. ¿Tienen clorofila las algas pardas y las rojas? Sí, pero también tienen otros tipos de pigmentos. ¿Por qué son verdes estas algas? Razón a tu respuesta. ¿Vale? Pues lo vemos en esta gráfica. Son verdes porque absorben toda la luz menos, sobre todo la infrarroja, está aquí, y reflejan la verde. ¿Sí? La verde no la absorben, por eso la podemos ver, porque la reflejan. ¿Vale? Bien. Aquí. Y entonces, ¿por qué son verdes estas algas? ¿Vale? Porque absorben todos los colores de la luz, salvo el verde, que lo reflejan. ¿Vale? ¿Por qué diferencia las algas de los protozoos? Bueno, ¿son unicelulares? Sí, pueden ser unicelulares. ¿Los protozoos pueden formar estructuras? Bueno, pueden formar, algunos forman, eh, pues ya está, están de vida libre, son de vida libre. Sin embargo, aquí pueden formar colonias o incluso pueden formar no verdaderos tejidos, pero sí que forman hilos, ¿no? Esos tallos, forman unos tallos, ¿vale? Esos tallos, forman unos tallos de... Ajá, esos tallos. ¿Qué más? Son autótrofos, los protozoos no, los protozoos necesitan zampar a otras cosas, ¿vale? No tienen clorofila los protozoos. ¿Se reproducen de la misma manera? Sí, por fragmentación, bipartición, ¿vale? También pueden ser flagelados o pueden ser sésiles. Muy bien, ¿vale? Ya esto ya lo hemos visto. Vale. ¿Y ahora qué papel tienen bueno, que estábamos aquí diciendo, y de las plantas? Porque las plantas tienen órganos, cosa que las algas no, ¿vale? O sea que dentro de los protoctistas, los protozoos y las algas, pues entre las algas y los protozoos hay ciertas similitudes, ¿vale? Pues que muchos pueden ser unicelulares, como por ejemplo las algas verdes,
eh, y, mm, y pueden em, formar colonias, se reproducen de manera sexual y sexual, asexual y sexual, ¿vale? Los protozoos solo de manera asexual. La locomoción son parecidos, pueden tener flagelos, también hay sésiles, ¿vale? Como vemos algunas algas son sésiles, como pueden ser también el, el- la vorticela, esta de aquí, que es sésil. Bien, luego, ¿cuál es la importancia de los protozoos? ¿Vale? Pues es que forman el zooplancton, los protozoos, y en el caso de de las de las algas forman el plancton, protozoos y plancton, ¿vale? Muy bien. Importante, el resto de seres vivos, alimento, producen oxígeno. Los protozoos no. Las, las, las algas depuran aguas, ¿vale? Sobre todo las algas, pero también pueden producir enfermedades. ¿M? Y por eso es muy bueno conocerlas. La disentería, la malaria, la enfermedad del sueño, ¿vale? La mosca tsetse, que es esta mosca del mosquito anófeles, la mosca tsetse, que transmite el tripanosoma. Ujú. Y la malaria, que transmiten el protozoo Plasmodium, ¿vale? Por el mosquito anófeles. Anófeles es el mosquito que lleva el protozoo Plasmodium. eh, esto, espérate. No, la mosca tsetse y anófeles son dos, ¿vale? Esta es anófeles y esta es tsetse. La anófeles lleva el Plasmodium y el tripanosoma lo lleva la mosca tsetse, ¿vale? Portadora del parásito. Estos, obviamente, ¿dónde viven más mosquitos y más moscas? Pues en zonas muy cálidas. Si no luchamos contra el cambio climático, el calentamiento global, en España, pues ya sabéis que en 2050 España va a ser pues como Marrakech, ¿vale? Van a subir mucho el desierto dentro de 30 años. Eh, bien, el zooplancton, tanto dulces como marinas, sirven de alimento a muchos peces pequeños, Ujú. Especialmente de la materia orgánica en descomposición. Sí, y donde se desempeña un papel importante. También tienen especies simbiontes que viven en el aparato digestivo de algunos animales, obteniendo beneficio mutuo. Y también hay unas especies parásitas de protozoos, que es lo que vamos a ir viendo a continuación, ¿no? Que es la disentería, que son protozoos distintos, ¿vale? No hay que saberse todos, ¿no? Pero, vamos, no hay que sabérselos. Pero la disentería son por estos protozoos que viven en aguas fecales, ¿no? Pues donde no hay retretes, pues todo va a los ríos y luego de los ríos bebes tu agua, ¿vale? Entonces es cómo se transmiten. Se contrae por el consumo de agua de alimentos contaminados por heces de personas o animales infectados. Afectan a las células del intestino. Sus síntomas son gran debilidad general, fuertes diarreas y vómitos, ¿vale? ¿Vale? El cuerpo humano se quiere deshacer de esos protozoos y a los protozoos les viene genial porque así pueden infectar a otros seres vivos. ¿Vale? Los protozoos infectan el hígado, o sea, estos protozoos de la malaria, que la transmite el mosquito anófeles, afecta al hígado y a los glóbulos rojos donde se multiplican. Producen mucha fiebre, ¿vale? Las fiebres de la malaria. La enfermedad del sueño, la picadura de la mosca de ese, los síntomas que produce es una gran debilidad general de forma periódica, que origina somnolencia que da nombre a la enfermedad, ¿vale? La mosca del sueño. Algunas medidas específicas de la prevención son no beber agua sin estar seguro de la calidad sanitaria,
Eso en el caso de la disentería. O usar mosquiteras, insecticidas en el resto de picaduras de insectos que pueden portar parásitos. Y lavar frutas y verduras antes de consumirlas. ¿Vale? Bueno, importancia ecológica de las algas. Y ahora vamos a hablar del fitoplancton. Aquí hablábamos del fitoplancton, que se lo comen las ballenas, por ejemplo. Las algas son uno de los principales grupos de seres vivos que producen materia orgánica a partir de nitrógeno en medio marino. ¿Vale? Pues son seres vivos que producen a partir de inorgánica en el medio marino. En los ecosistemas acuáticos, los organismos productores constituyen el llamado fitoplancton. Las algas son una de las partes del fitoplancton, en el que también se pueden incluir las cianobacterias, se alimentan de muchos organismos acuáticos, como peces y demás. Además de servir de alimento a especies marinas, las algas son utilizadas en la alimentación humana, especialmente en la cocina oriental. ¿Vale? De la pared celular de algunas algas se obtiene agar, una sustancia con múltiples aplicaciones en la industria de la farmacia. ¿Vale? Las gelatinas, en muchas de ellas se forman con polvo de agar, que es que está en la pared de esas algas. ¿Vale? Y sirve para medio de cultivo porque le gusta mucho a las bacterias crecer ahí, ¿vale? En la gelatina esta, ¿vale? Para fabricar sopas, helados, postres, como las gelatinas, ¿vale? Dice, observa estos protozoos y algas microscópicas. En una gota de agua de la charca pueden encontrar múltiples organismos para observarlos. Se puede utilizar el microscopio óptico. ¿Sí? Y dibuja en tu cuaderno las algas microscópicas y los protozoos. ¿Vale? Pues aquí se ven estas algas, identifícalos, indica los aumentos en los que está trabajado. Bueno, muy bien, observan el objetivo, qué diferencias encuentran estas algas y protozoos. Encuentran algunas algas en forma de colonias, ¿cómo se llaman? ¿Vale? Estas pueden ser unas algas. Bueno, muy interesante. El zooplancton es un conjunto de pequeños animales y protistas heterótrofos que flotan en el agua. ¿Qué podría pasar si desapareciera? ¿Vale? Pues estos están en la base de la cadena alimentaria. Entonces, si no hay zooplancton, ¿qué pasaría? Pues que no habría peces, si no hay peces pequeños, no habría peces grandes, y así sucesivamente, ¿vale? Sería un problema. Las algas son organismos autótrofos. ¿Por qué son tan importantes en los sistemas acuáticos? Porque son los que generan oxígeno en el agua, ¿vale? Si no hay oxígeno, no hay vida, ¿vale? Eso es lo que pasa en Murcia, mirad. ¿Vale? La eutrofización, como veis aquí en esta foto, es que se generan unas algas en la parte superficial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no puede haber oxígeno. Entonces, el nitrógeno, el fósforo, lo que hacen es generar una capa superficial que impide que estas algas que están aquí puedan generar oxígeno, no llega luz, se pudren, ¿vale? Y se genera una materia orgánica. Esa materia orgánica sirve de alimento para las algas que están en la parte superficial. O sea, es un círculo vicioso que es muy difícil romper, ¿vale? Habría que eliminar todas las algas de la parte superficial, ¿vale? Esto es una eutrofización muy clara. ¿Sí? Aquí no puede penetrar la luz al fondo. Luego no se puede oxigenar. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que mueren todos estos peces, ¿vale? El mar menor Murcia, ¿vale? Y esto es lo que sería, lo que ha causado la muerte de todos estos peces, es que llovió tanto, se inundó el delta del Ebro, ¿vale? Y esto ya lo he contado. Sí, esta es la inundación del delta del Ebro. Todo esto de aquí eran huertas, ¿no? Se inundó
y toda esos abonos artificiales que tienen mucha fósforo, fosfatos, que lo podemos ver aquí perfectamente. Esos fosfatos que hemos visto, esos nitrógenos, esos fosfatos que se colocan aquí en la parte superficial del agua, vienen de los abonos artificiales de toda Murcia, que tiene muchas huertas, ¿no? Y entonces al final, pues que se genera una capa superficial como esta, fijaos qué horroroso, en el que no puede penetrar la luz y por tanto, pues si no puede no entra luz, no hay fotosíntesis, no se genera oxígeno y se pudre todo y es un círculo vicioso. Cada vez más materia orgánica, que esto es lo que ocurre en la eutrofización del Mar Menor, ¿vale? Miles y millones de peces muertos, de gambas, de todo. Esto obviamente no se puede consumir, ¿eh? Fijaos, pues eso es lo que ocasiona la eutrofización. Como veis aquí, es todo esto, ¿vale? Todo el mar menor, todo turbio, ¿vale? Esto es un ecosistema valiosísimo. Todo esto son huertas, entonces hay que tener mucho cuidado con dónde se vierten las aguas que salen de las huertas y demás, ¿verdad? Tenemos que aprender a consumir en huertas locales, no traerlo de Málaga o traerlo de Murcia y traerlo de aquí de Madrid. Podemos de huertos urbanos, hay muchas alternativas. Vale, pues volvemos al tema y bueno, pues ya hemos acabado con esto, ¿no? Y las algas son organismos autónomos. ¿Por qué son tan importantes en los ecosistemas acuáticos? Bueno, como he dicho, las algas en la superficie no son buenas porque no deja pasar la luz y por tanto las plantas y algas que están en el agua no la oxigenan, ¿vale? Lo que nos interesa es no tener las algas en la parte superficial para que no se forme esa eutrofización, ¿vale? Muy buen trabajo, chicos, gracias por aguantar. Bien, un aplauso. Ya, podéis insultarme. Pero bueno, habéis hecho un gran trabajo y muy contento de que hayáis entendido mucho y muy bien este tema 10, ¿vale? Un saludito.